gozamos y nos alegramos porque nuestro Dios es bueno. Amén. Misericordia, pues es algo latente en nuestra vida, es algo tangible, amados hermanos. Gloria a Dios. En esta mañana, amados hermanos, tenemos una bella y hermosa clase. Yo quiero que vaya conmigo a nuestro expositor bíblico en la página 53. Tiene como título Principios de la Piedad. Si usted no tiene expositor bíblico, vaya a la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 20. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo un solo versículo para avanzar. Amén. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Lucas 6:20 en la Biblia, expositor, página 53. Amén, amados hermanos. Amén. Y la bendita palabra leemos predicando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y la letra dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Buen Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es algo, Padre amado, que podemos ver día con día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda de estar en este lugar, Padre amado. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que es nuestro alimento, Padre amado, indispensable para esta vida, Padre amado. Padre, te pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu, Padre amado, sea, Señor amado, en nuestras vidas, vida eterna. Ayúdenos, Señor amado, a no ser simplemente oidores, sino hacedores de tu bendita palabra. Todo te lo pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Gloria a Dios. Principios de la piedad. ¿Alguien, amados hermanos, me puede decir qué es piedad o qué entiende por piedad? Porque podemos tener muchas definiciones, amados hermanos. Bueno, recuerden, hermano, puede preguntar y comentar. Tiene esa libertad, ¿no? ¿Alguien, amado hermano? Bueno, hermano, la piedad es el bien supremo, amado hermano. Dios mismo, amados hermanos. Por ejemplo, Pablo, hablándole a Timoteo, en Timoteo 3:15, hermano, 3:16, hermano, dice que grande es este misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. O sea, la piedad, amado hermano, es todo el bien que Dios hace hacia su creación. Recuerde que en Dios no hay maldad, ¿sí o no? Aunque pareciera que Dios nos trata un poco severos por ciertas circunstancias en nuestras vidas que ocurren, y decimos, pero ¿cómo me está ocurriendo esto a mí? Si yo soy, pues, hago lo que Dios demanda, lo que Dios requiere. Pero en sí, amado hermano, detrás de todo conflicto, detrás de toda tribulación, hay un bien que Dios traerá a nuestra vida, ¿sí o no? Lo podemos ver claramente, amado hermano, en la historia de Job. Como él sufrió, amados hermanos, sin ser un hombre, hermano, que no había hecho nada indebido. Recuerden que Dios dice que era perfecto, amados hermanos, temeroso de Dios. Pero con todo, amados hermanos, Job sufrió, amados hermanos. De igual manera, nosotros, hermanos, podemos andar en una ruta que a Dios agrada, pero eso, amados hermanos, no quiere decir que no vayamos a sufrir. Tristemente se nos enseña un evangelio que todo es bonito, todo es color de rosa, y que no tiene que haber sufrimiento, porque si tú tienes sufrimiento, tú estás en maldición, o tú estás mal delante de Dios. No es así. Recuerden que vivimos en un mundo lleno de imperfecciones. Estamos en un cuerpo lleno de defectos, amados hermanos, lleno de debilidades, que muchas veces, amados hermanos, traen a nuestra vida, pues, consecuencias tristes y trágicas. Pero recuerden que la finalidad de Dios es, amados hermanos, siempre hacernos lo bueno, siempre hacernos el bien, amados hermanos. Entonces, hermanos, el principio de la piedad, ¿cuál tiene que ser, amados hermanos, nuestra finalidad en esta vida cristiana? Bueno, según lo que dice Romanos 8:29, que a los que antes conoció, también los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Óigame, para que seamos conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. Por ahí le pregunto, ¿fue Jesucristo malo? ¿Fue Jesucristo un ser piadoso en todos los ámbitos? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra finalidad? ¿Cuál tiene que ser nuestro propósito, amados hermanos, en esta vida cristiana, en este caminar cristiano? ¿Ser el mejor predicador? ¿Ser el mejor que enseña? ¿Ser el mejor que canta? ¿Ser el que mejor tenga los mejores talentos? ¿Llegar a ser el más respetado entre el concilio?
No, amados hermanos. La finalidad de la vida cristiana consiste, amados hermanos, en ser igual a Jesucristo. ¿Entiende? En otras palabras, hermanos, Dios espera que nosotros aprendamos a ser piadosos, y no solo aprendamos, sino que practiquemos la piedad. Amén. ¿Entiende? Tristemente, amados hermanos, es de lo poco que se ve que se practica hoy en día. Hablando dentro, amados hermanos, del liderazgo cristiano. Porque si el líder no le enseña a usted a ser piadoso, usted jamás va a ser piadoso. Mire, una iglesia se mueve conforme se mueve el líder, ¿sí o no? Porque el líder, amados hermanos, es el que refleja lo que es la iglesia. Aquí no es que no me mire a mí, mire a Dios. No, lo vemos a usted porque usted es el líder. Y si usted es un mentiroso, un charlatán, pues, ¿cómo va a ser la iglesia? Mentirosa, charlatana. ¿Sí o no? Amén. Pero si usted es un líder piadoso, que se preocupa verdaderamente por las almas, no por lo que le dan, sino por lo que usted pues, le puede dar a ellas, las almas también van a ser piadosas. Amén. ¿Entiende? Es triste escuchar, amados hermanos, puntos de vista donde dicen, bueno, si el pastor no lo busca usted, usted busca al pastor. Si el pastor no lo llama, llámele usted. Amados hermanos, esta gente no tiene ni idea ni en lo que están metidos. Amados hermanos, ¿quién busca a quién? Jesús nos vino a buscar a nosotros, ¿sí o no? Amén. ¿A poco las ovejas buscan al pastor? No. Analicemos, en un redil, en un rebaño, cuando las ovejas son torpes, son ciegas, necesitan ser guiadas a aguas frescas porque de otra manera se mueren de sed. Amados hermanos, ¿quién es que guía a quién? ¿Quién es que tiene que buscar a quién? Si usted es un ser piadoso, si usted verdaderamente es un hijo de Dios y tiene amor por las almas, usted va a buscar a la oveja. ¿Sí o no? Amén. Aquí no es la cuestión de que no, yo voy a esperar que él me llame. Como algunos o algunas piensan, ¿no? Y enseñan tristemente. Amados hermanos. Pero, amados hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos este principio de piedad. Amén. Él nos llamó y Él nos ha puesto, amados hermanos, en un liderazgo, ya sea en la iglesia o en su hogar, amados hermanos, para que usted, amados hermanos, guíe a aquellos que Dios le ha dado. Amén. Imagínese usted siendo padre de familia, no va a poder, no le importaría a sus hijos. Si ve que sus hijos andan mal, usted no haría nada por ellos. Si ve que sus hijos no hacen ni por buscarle a poco, usted no lo buscaría. ¿O no lo busca? ¿Verdad que aunque el hijo sea malo, nosotros siempre decimos, no, él es bueno? ¿Ese por qué, amados hermanos? Porque hay ese sentimiento, amados hermanos, dado por Dios para buscar a los que amamos. Amén. A los que verdaderamente nos importa, aquellos a quien verdaderamente Dios nos ha dado. Pero si yo soy un líder que lo busco solo para sacarle el diezmo o la ofrenda, pues voy a decir, no, pues ahí cuando quiera venga, pero sí envía el diezmo y la ofrenda. ¿Cómo? Tristemente, amados hermanos, eso es lo que vemos en muchas iglesias. Se predica un evangelio, amados hermanos, no de ejemplo, simplemente, amados hermanos, de intelecto. Se enseña, amados hermanos, a la gente a hacer lo correcto, pero nosotros no hacemos lo correcto. Hacemos lo contrario, amados hermanos. Recuerden, amados hermanos, que Dios nos buscó a nosotros. Amén. No nosotros a Dios. ¿Entiendes? ¿Y por qué nos buscó? Porque Dios es bueno. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene piedad de nosotros. Aleluya. No porque nosotros seamos buenos en sí, amados hermanos, en nosotros no hay nada bueno. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Pero con todo Dios en su misericordia y en su amor, amados hermanos, nos vio, nos escogió, amados hermanos, y nos ha determinado para que lleguemos a un final feliz. Amén. A una madurez espiritual. ¿Y cuál es esa finalidad? Ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Y si hablamos de Jesucristo, amados hermanos, hablamos del bien perfecto, del bien total. Él no le hizo mal a nadie y siempre buscaba a aquellos que el Padre le dio. Recuerda que la palabra de Jesucristo dijo, y todo el que el Padre me da, yo no lo echo fuera. Amén. Amados hermanos. De igual manera, si usted es padre de familia, Dios le ha dado hijos. Si usted tiene una familia, le ha dado padre, madre, nietos, abuelos, tíos, hermanos.
para que ustedes hablen de Él. Amén. Y no solo de hable, sino que vean con nuestro ejemplo, hermanos, que verdaderamente somos hijos de Dios. Amados hermanos, ¿sí? Porque el hecho de que vengamos a la iglesia bien vestidos, amados hermanos, vengamos con una Biblia, amados hermanos, ya nos vistamos como el mundo, eso no quiere decir que somos verdaderamente hijos de Dios. Lo que verdaderamente, hermanos, nos refleja y testifica de que somos hijos de Dios es nuestra actitud que tenemos Amén. hacia los demás. Gloria a Dios. Si nosotros estamos reflejando la actitud de Cristo hacia los demás, amados hermanos, ¿entendemos? Entonces, como principio, amados hermanos, debemos como punto, hermanos, debemos prepararnos, amados hermanos, entender y conocer qué es lo que Dios quiere de mi vida. El propósito de Dios, hermanos, es que seamos como la imagen de su Hijo Jesucristo. Seamos gente piadosa. Amén. Vuelvo y repito, es un atributo, amados hermanos, de Dios que Él nos da, amados, que poco se ve en las iglesias. ¿Entiendes? Especialmente en este tiempo, donde cada quien busca lo suyo propio. Por eso, amados hermanos, el día que el Señor venga por su iglesia van a haber muchas sorpresas. Aquellos que estaban bien encumbrados en las iglesias, amados hermanos, ellos que se creían que ya eran la última cual del desierto, no los veremos en el cielo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no lo hacían, amados hermanos, bajo un principio verdadero de piedad, sino que buscaban primeramente su beneficio. ¿Cuánto le puedo sacar? ¿Cuánto me pueden dar? Y si no le puedo sacar nada y no me puede dar nada, pues ¿para qué le llamo? A mí hay que andarle dando. ¿Entienden? Pero el verdadero creyente, amados hermanos, tiene amor hacia su prójimo, ¿sí o no? Amén. Porque recuerden, amados hermanos, que Dios nos ama a todos. Amén. Aquel que usted y yo menospreciamos, Dios lo ama. Amén. Amados hermanos, Dios ama a las lesbianas, a los, fornicarios, a los adúlteros, a todos los homosexuales. Amén. Dios les ama. Así es, amén. Amados hermanos, ¿entiende? Cristo murió por ellos también, no solo por nosotros. Así es, amén. ¿Entiende? Ahora, todo tiene un orden, ¿no? El hecho de que nosotros tenemos que amar a esas personas no quiere decir que vamos a participar de sus males. ¿Entiende? Amados hermanos. Entonces, amados hermanos, Dios, el Señor a través de esta clase nos quiere enseñar los principios de la piedad. O sea, cómo desarrollar ese atributo de piedad. Cómo, amados hermanos, entender lo que Dios quiere en nuestra vida para que nosotros reflejemos la imagen de Jesucristo. La verdad central dice: obediencia a la palabra escrita trae bendición. ¿A qué? Ok. Quiero que me explique, si alguien, ¿qué quiere decir de la palabra viviente? ¿Qué quiere decir la palabra viviente? ¿Sabía usted, amados hermanos, que entre las reuniones judías, cada vez que se va a leer la Torah, ¿cómo llama? Se subasta quién la lee? Y uno quiere decir, no, pues yo doy $1,000, yo doy $2,000. Bueno, no vamos a hacer eso aquí. Estamos de izquierda. ¿Entienden? Pero la cuestión es, ¿por qué lo hacen? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque ellos entienden que al leer una porción de la Escritura, un versículo, ese versículo se hace realidad en sus vidas, se encarna en ellos y produce lo que ese versículo dice en sus vidas. ¿Entiende? Por ejemplo, si ellos leen el texto de decir, sé santo porque yo soy santo, ellos entienden, amados hermanos, que la palabra de Dios, la obediencia a ella, trae a su vida santidad. Y en ellos, amados hermanos, a leer y reflexionar en esa palabra, producen en ellos, amados hermanos, el hacer un fruto de santidad en sus vidas. O sea, la palabra se encarna en ellos. Y eso es lo que quiere el Señor, que su palabra se encarne en nuestras vidas, amados hermanos. No simplemente llenarnos de intelecto, conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No. Debemos hacer, hermanos, que esa palabra se encarne en nosotros. O sea, si yo digo amarlo, ¿cómo se va a encarnar esa palabra en mí? Poniendo en práctica el amor hacia usted. ¿Entiende? Amado hermano. Eso es ser la palabra viviente. La palabra vive en nosotros, la palabra nos transforma, la palabra nos mueve. Así como nuestros sentimientos de odio, de envidia, de ira nos mueven a hacer lo malo, la palabra de Dios, que es viva,
nos vuelve a hacer lo bueno. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios trae, amados hermanos, bendición a nuestra vida. El versículo clave dice, amados hermanos, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Vaya conmigo allá, expositor, amados hermanos, en la página, y a ver si la hermana Silvia nos lee un poco. La página 57, hermano, la hermana Silvia, dice el comentario del versículo clave. Dice: el corazón es un cofre de tesoros. A ver si lo leen. El corazón es un cofre con tesoro. Cada corazón es en realidad un cofre con tesoro, un depósito del bien o del mal. Siendo esto verdadero, debe ser guardado cuidadosamente del diablo y sus artimañas, no sea que él trate de robar lo bueno y poco a poco reemplazar con lo malo. Sígalo tu parte. Ya que nosotros no tenemos ni la habilidad ni la responsabilidad de explorar las cavidades escondidas de otro corazón. Sin embargo, la clave de vida que brota de ese corazón es una fuerte indicación de su contenido. Si el manantial está contaminado, su corriente también lo está, pero de la fuente pura brotará agua pura. Amén. Gracias, hermano. ¿Entendemos este párrafo? ¿Entendemos esta escritura? ¿Entendemos este comentario? Nosotros actuamos según nuestro corazón. Si nuestro corazón está dado a la avaricia, a la codicia, al engaño, a la envidia, así vamos a hacer. Pero si en nuestro corazón, amados hermanos, hay bondad, misericordia, amor, respeto, amados hermanos, eso es lo que vamos, amados hermanos, a reflejar a los demás. Entonces, amados hermanos, por eso, amados hermanos, dice, como llama el versículo, que del buen tesoro del corazón la gente saca lo bueno, pero lo malo también sale del corazón. Por eso el proverbista dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así como guardamos, hermano, aquellas cosas que son materiales que nos ayudan a vivir en esta vida, cuanto más, hermano, no debemos guardar nuestro corazón de las cosas malas, de los pensamientos, de los deseos, amados hermanos, de esa inclinación del corazón a hacer lo malo, amados hermanos. ¿Entiende? Es así, hermano, que Dios usa su palabra para que nosotros conozcamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque verdad que cuando estábamos en el mundo no teníamos discernimiento entre lo bueno y lo malo. Para nosotros era bueno y hasta nos deleitamos diciendo: no, pues yo he tenido 5 mujeres. No, pues yo soy el más borracho. A mí nadie me gana. No, pues yo soy un mentirosazo como nadie. ¿Sabes que para nosotros era bueno eso? Y hasta nos vanagloriábamos. Pero ahora que venimos a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, y el Espíritu Santo nos revela las cosas buenas y malas, decimos: Señor, perdón. Verdaderamente. Amor hermano. Y esas son cosas que necesitamos sacar de nuestro corazón y llenarlas de las cosas buenas de Dios. Amados hermanos. Y por eso, amado hermano, que Dios quiere que aprendamos, amado hermano, este tema muy importante, que es la piedad. Porque al fin y al cabo, amado hermano, la piedad es el propósito final de la vida cristiana. O sea, amado hermano, si no llegamos a una madurez espiritual conforme a la estatura, al nivel de Cristo, amado hermano, no vamos a ir a ningún lado. ¿Entiendes? Vendrá el Señor, pues, y nos vamos a quedar, amados hermanos. Desde porque, ¿usted cree que en el cielo van a haber divisiones? Que van a haber: no, yo soy más que tú. Y que van a haber malas miradas. Y que no, yo no te saludo porque, ¿verdad que no, amado? En el cielo va a haber gente madura, que verdaderamente practica la bondad y la misericordia de Dios. Y por eso, hermano, que no tenemos que buscar día a día ser mejores. Amén. Pero no mejores porque lo somos, no. Mejores porque Dios es mejor. Y tenemos que imitar a Dios. Así como nuestros hijos, hermano, imitan ciertas actitudes de nosotros los padres, ¿no? De igual manera nosotros tenemos que, imitar las actitudes de Dios, para que seamos perfectos, hermano, en el caminar cristiano. Miren, hermano, la perfección es un mandato obligatorio de todo cristiano. El Señor dijo en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos. Y ese sed, amados hermanos, no es opcional. No es si yo puedo, si yo quiero, bueno, mañana. No.
Y aquí perfecto, hermanos, Dios no estamos hablando de la perfección de Dios, que no vamos a fallar. Como seres humanos, pues estamos inclinados a hacer lo malo y muchas veces fallamos. Sino, hermano, Dios quiere que nosotros seamos maduros espiritualmente para poder discernir correctamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Y usted podría decir, no, pues nadie puede ser perfecto. Bueno, déjeme decirle que la Biblia habla de hombres perfectos. Dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. Dice que Job era un varón perfecto. ¿Sí o no? El Salmo 119 en su verso 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino. Si podemos llegar a un nivel espiritual, a una madurez espiritual, amados hermanos, donde podamos discernir correctamente aquello que es de Dios y aquello que no es de Dios. ¿Entiendes? Y ese es el tipo, amados hermanos, de piedad que Dios busca en nosotros. Amados hermanos, ¿entiendes? Que dejemos de ser niños y maduremos, amados hermanos, a la perfección, o sea, a la madurez espiritual. Ahora bien, vamos a entrar, amados hermanos, al versículo 20 del capítulo 6 de Lucas. Dice, ¿alguna pregunta hasta acá o algún comentario? ¿No? Bueno. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Le pregunto, ¿se interesaba Jesús por los suyos? ¿Por lo que el Padre le había dado? ¿O decía Jesús, pues para que Pedro me llame? No, pues no ha venido aquí en un mes, no venía a la iglesia. ¿Quién me busque? No, Jesús es el pastor, amados hermanos, a seguir. Amados hermanos, miren, cuando usted va a un instituto bíblico, le enseñan algo que se llama teología pastoral. Y todo esto sacado de la Biblia. Y dentro de la teología pastoral, uno de los puntos principales es el amor del pastor hacia las ovejas. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque son una responsabilidad de todo pastor cuidar las ovejas del Señor. Y no digan mis ovejas, porque no son de ningún hombre, son del Señor. Amén. Jesús fue bien claro y le dijo: Pedro, pastorea mis, no le dijo tus ovejas, mis ovejas, amados hermanos. ¿Entienden? De igual manera sus hijos. Usted puede decir mis hijos. Sí, hasta cierto punto son sus hijos, pero recuerden que al final son de quién? De Dios. Dios se los ha dado. Y porque Dios se los ha dado, usted tiene una responsabilidad delante de Dios de criarlos en el temor de Dios. Amén. ¿Entiende? Amado hermano, que ellos pues lleguen a cierta edad y ya no quieren nada con el Señor, pues ya usted salió de su responsabilidad. De que mientras estaban en su casa, usted lo guiaba por la senda buena. Amados hermanos, ¿entiende? Entonces, amados hermanos, el Señor, amados hermanos, estaba preocupado por su gente. Tanto fue su preocupación, amados hermanos, que dio su vida por nosotros. Dígame, amado hermano, usted como líder daría su vida por su congregación. Muchas veces ni hablar le quiere. ¿Usted cree que va a estar dando su vida por la congregación? No, amado hermano, no nos engañemos, ¿no? Amado hermano, Dios no puede ser burlado. Amado hermano. Bueno, entonces dice, y decía, bienaventurados los pobres. Vemos que esta misma escritura está en Mateo 5, donde encontramos las bienaventuranzas, amados hermanos, y no hay ninguna contradicción, aunque Lucas omite ciertas porciones, amados hermanos. No quiere decir, amados hermanos, que Lucas va en contra de Mateo. No, recuerde que Mateo fue un testigo audible y visual de Jesucristo, era un discípulo de Jesucristo. Lucas no fue discípulo de Jesucristo. Lucas era un griego que se informó acerca de lo que Jesús dijo e hizo. ¿Entiendes? Entonces me imagino yo que Lucas llegó, no Mateo, sino Pedro, porque Lucas, pues me imagino, ya sabía que Mateo había escrito. Y dijo: Pedro, ¿y qué dijo el Señor en el sermón del monte? Y Pedro dijo: pues viene a mi mente que él dijo: bienaventurados los pobres, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Entiendes? Pero Mateo añade en espíritu, porque, amados hermanos, hay pobres que no son bienaventurados, ¿no? Si son pobres, pues no bienaventurados, ¿no? Hay pobres más orgullosos que Bill Gates, amados hermanos, ¿entiendes? Y aquí, amados hermanos, la pobreza a la cual habla el Señor, habla de una pobreza interna,
de una pobreza de espíritu, de una pobreza, hermano, que reconoce que no somos nada, aunque lo tengamos todo. ¿Entiende? Que puede ser el hombre más rico del mundo, amados hermanos. Pero delante de Dios, ¿qué somos? Nada, amados hermanos. No sé si a usted le gustan los programas donde se observa el universo, ¿no? Después mostraron una foto de la Tierra, yo no sé cuántos miles de millones de kilómetros que una nave tomó, y la Tierra se miraba como un grano de arena. Si la Tierra, siendo tan enorme, se mira como un grano de arena, ¿cómo somos nosotros? Un átomo, ¿no? Pero fíjense que ese átomo muchas veces tiene más orgullo que el mismo mar. Y son de estas cosas, hermano, de las que Dios quiere, hermano, que nos alejemos del orgullo. Porque no hay simplemente, hermano, orgullo material. Porque hay gente que se siente orgulloso por lo que tiene, ¿no? Y hasta lo divulga y lo exalta. Como Nabucodonosor, ¿no? Esta es la gran Babilonia que yo he creado con el poder de mi... Hay gente que tiene orgullo por lo intelectual, por lo que sabe. No, yo lo sé todo, a mí nadie me tiene que decir nada. Vamos, hermano. Pero también, hermano, hay un orgullo espiritual. Señor, te doy gracias que no soy como ese hombre. No soy ladrón, adúltero ni fornicario. Diezmo, oro y ayuno. ¿Se acuerdan? Del fariseo en el templo orando así. Amado hermano. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros nos despojemos de toda esa vanidad, todo ese orgullo, amados hermanos. Podemos ser inteligentes intelectualmente, podemos tener todas las cosas materiales, amados hermanos, y puede que Dios, amados hermanos, nos tenga una posición espiritual dentro de la iglesia, pero eso no quiere decir que seamos algo. Amados hermanos, tenemos que reconocer que somos pobres. Amén. Y esa pobreza, amados hermanos, es cuando nosotros decimos: Señor, no soy nada, porque lo que hago lo hagas tú. Como dijo el apóstol Pablo, lo que hago lo hago por la gracia del Señor. Amén. Amén. ¿Entiendes? Amado hermano. Y esto, amado hermano, no es solo un pensamiento y un sentimiento interno, sino que usted lo va a reflejar con los demás. Amado hermano, cuando usted sabe que algo está mal y el que lo está contradiciendo, pues no se quiere rajar, usted lo deja y está bien, hermano. Pero no peleemos. ¿Entiende? Bueno, tristemente pues somos dados a eso, ¿no? A contender cuando no nos gustan que nos contradigan, especialmente en cuestiones espirituales, ¿no? No, porque yo fui al instituto bíblico y tú qué. No es así, hermano. Por eso, hermano, el verdadero creyente, el que Dios usa, el que Dios, amado hermano, le muestra las cosas, que Dios le revela, amado hermano, las cosas como son, es aquel que es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre siempre está dependiendo de alguien que le dé. Él dice: yo no tengo fuerzas, yo no sé nada. Entonces, hermano, cuando Dios ve a un cristiano pobre en espíritu, Dios ve a aquel que dice: Señor, yo no sé nada, yo no puedo nada, yo no entiendo nada, pero en ti todo me es revelado. Aleluya. A veces cuando hay pobreza espiritual, un cristiano, bueno, si le podemos decir cristiano, una persona orgullosa, más o menos espiritualmente, no va a llegar nada lejos. Puede tener conocimiento intelectual, pero no tiene revelación divina. Es como Satanás. Satanás sabe la escritura, ¿sí o no? Escrito está. Le dijo al Señor, ¿no? A sus ángeles le mandará para que los pies no toquen en tierra. Él sabe la escritura, pero no tiene entendimiento de ella. Porque si Satanás tuviera entendimiento de ella, no hubiera dejado que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Porque ya estaba escrito que Jesús moriría para salvarnos de nuestros pecados. Y Satanás conocía esa escritura, pero no la entendía. Porque si la hubiera entendido, no hubiera dejado que Jesús muriera. ¿Me entiende? Entonces, una cosa, amados hermanos, es tener un conocimiento intelectual de las cosas espirituales, y otra cosa es tener una revelación de lo que verdaderamente Dios dice a través de su palabra. Amén. Entonces, la pobreza espiritual, hermano, consiste en que dependemos total y absolutamente de Dios. Amén. Lo que sé no importa, lo que hago no importa, lo que puedo no importa, lo que importa es lo que Dios hace en mí. Así que aquí no hay para decir: no, pues mírenme a mí. No, eso no es de un cristiano. ¿Entiendes?
Jesús dijo, hermanos, y nos enseñó varios tipos de ética. Por ejemplo, en la ética del orar, ¿se acuerdan? Jesús nos enseña y nos dice, cuando ores, entra y ora a tu Padre en lo secreto. ¿Sí o no? Cuando ayunes, no hagas alarde, ni pongas cara de tristeza, sino que hazlo en secreto. Cuando des, no hagas tocar trompeta, sino que hazlo en secreto. Esos son principios, amados hermanos, de pobreza espiritual. Porque si yo ayuno, oro, hermano, y doy, no es porque yo lo pueda hacer, sino porque el Señor lo hace. ¿Me entiendes? Y no se preocupen, hermano, porque la gente lo conozca. El Señor dice, a su debido tiempo, Él va a manifestar lo que tú haces en secreto. ¿Sí o no? Bueno, entonces, amados hermanos, la pobreza espiritual consiste en este punto, en depender absolutamente de Dios. Puede que tengamos talentos, habilidades, mucho conocimiento, hermanos, pero recuerden, hermanos, dependemos de Dios. El pobre espíritu también, amados hermanos, no pelea sus derechos, simplemente los cede. Amén. Que lo tengamos muy en cuenta, amados hermanos. Porque ha visto algún pobre que pelee por algo que no tiene. No. De igual manera, hermanos, porque nosotros no tenemos nada, no podemos pelear. ¿Entiendes? Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloran, porque reiréis. Amén. El Señor, amado hermano, según lo que Mateo narra, habla de la hambre espiritual. El Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, justicia, amado hermano, está hablando de la justicia humana. Porque la justicia humana demanda ¿qué? Castigo. ¿Sí o no? Aunque la justicia divina también demanda castigo. Pero ese castigo, amado hermano, cayó en Jesucristo. Por lo cual, amado hermano, la justicia la justicia de Cristo abrazó la ira de Dios que estaba en nosotros, que venía sobre nosotros, hermano, y a través de ese abrazo, hermano, Dios nos concede la misericordia y la gracia de su Hijo Jesucristo. Entonces, al hablar de esa hambre, hermano, es una de las cualidades elementales, amados hermanos, de todo creyente. Amados hermanos, ¿cuál es la prioridad de todo ser vivo? Ya hablo de la prioridad. ¿Será tener dinero? Muchos de nosotros no tenemos dinero. Muchos de nosotros no tenemos casa, ¿no? Muchos de nosotros, hermano, tal vez tenemos uno o dos vestiditos ahí. Hermano. Pero ¿verdad que la prioridad principal es el hambre? Porque podemos tener dinero, casa y todo, hermano, pero si no hay que comer, no que agarremos los lingotes de oro y ahora. ¿Ah? Bueno, ¿verdad que no? Entonces, la idea principal, hermano, hablando en el ámbito terrenal, en el ámbito material, es el alimento material. Ahora, ¿qué si hablamos del ámbito espiritual? ¿Cuál es la necesidad de un creyente, hermano, de un recién nacido, de un que verdaderamente ha nacido de Dios en esta vida? Es el alimento espiritual. ¿Cómo medir nuestro nivel espiritual? Conforme al hambre que tengamos de las cosas de Dios. Conforme al hambre y la sed que tengamos de las cosas de Dios. Amados hermanos, ¿qué tanta hambre tengo yo por conocer a Dios? ¿O me quedo simplemente con el sermón, con la enseñanza que me dieron? Por eso, amados hermanos, muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero estamos muertos. En Apocalipsis había una iglesia que el Señor le decía, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O sea, somos cristianos, aleluya, gloria a Dios, eternamente. Y estaban bien animados y fogosos, pero internamente no estaban muertos. ¿Entienden, hermano? Entonces, hermano, Dios desea, hermano, que nosotros tengamos esa hambre y esa sed por su palabra. Mire, de todas las cosas existentes, hermano, lo único que tenemos de Dios es su palabra. Y es lo que, amado hermano, nos basta. Jesús dijo, mi palabra es alimento, mi palabra es la espada del Espíritu, mi palabra es el escudo, amado hermano, mi palabra es la fuente purificadora. ¿Qué más necesitamos, amado? O necesitamos que Dios nos dé una revelación, que un ángel nos diga, así dice el Señor. No, amados hermanos, simplemente la palabra de Dios. Escudriñar la palabra, decirle, Señor, muéstrame a través de tu Espíritu a entender tu palabra, revélame a nuestras vidas. ¿Entienden, hermano? Y eso es lo que Dios anhela, que escudriñemos su palabra. ¿Sí o no? Amado hermano. Ahora, dice, bienaventurados los que lloran.
Una de las cualidades, amados hermanos, del que verdaderamente es pobre en espíritu, es que va a tener un corazón sensible. Sensible, amados hermanos, a las necesidades del prójimo. Amados hermanos, el mundo sufre. En el mundo hay mucha escasez. Bueno, no es que nosotros vamos a suplir todo, ¿no? Evidentemente no podemos. Pero por lo menos, amados hermanos, una oración pidiéndole al Señor misericordia por esa gente, o extendiendo la mano cuando podemos al necesitado, amados hermanos, son gestos, amados hermanos, de un verdadero creyente. No es simplemente decirle, como dice Santiago, no, pues Dios les bendiga, voy a orar por ustedes, pero no le dan ni para calentarse, ni para alimentarse. ¿Entiendes? Ahora, amado hermano, cuando un hombre es de espíritu pobre, un espíritu quebrantado, amados hermanos, al ver estas cosas, amados hermanos, ¿qué hace? Se conmueve, llora por esas necesidades. Tristemente, hasta aún eso, amados hermanos, dentro de muchas iglesias ya no hay ese lloro, ese quejido. Lloramos por nosotros, ¿no? Ay, Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? No tiene nada de malo. Pero no nos enfoquemos en nosotros, amados hermanos. Nosotros no somos el punto principal una vez que el Señor nos ha rescatado. ¿Sabía usted que de todas las tribus de Israel, la tribu de Leví es la única que no tuvo territorio? Cuando José repartió las tierras, hermanos, Leví es la única que quedó sin territorio. Porque ellos estaban, hermanos, encomendados a cuidar del templo, a administrar a la gente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran los sacerdotes. O sea, ellos no vivían para ellos, ellos vivían para el pueblo. Ahora, según lo que nos dice 1 de Pedro 1:9, el 2:9, a vosotros sois, ¿qué? Oye bien, somos real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ya no vivimos para nosotros. Nosotros vivimos para extender la mano al que lo necesita, ¿ok? Al que lo necesita. No al que me conviene, no al que me cae bien, no aquel que le puedo sacar cierto interés, porque ahorita él no tiene, pero yo sé que después va a tener. No, al necesitado. Aquel que dijo Jesús, que cuando lo invitas a la mesa, sabes que él no te va a poder invitar porque no tiene nada. ¿Entiendes? Vamos, hermano. Entonces, vamos, hermano, hay un quebranto en un corazón, hermanos, pobre, cuando veamos, hermanos, la necesidad de la gente. Cuando vemos, hermanos, que nuestros familiares se están muriendo sin ir, amados hermanos, a la iglesia, sin conocer al Señor, y están acabando en el infierno. Hay un lloro y un gemir, hermanos, cuando le fallamos al Señor. ¿Sí o no? Nos quebrantamos, le decimos, Señor, perdóname. Porque de alguna u otra manera todos le fallamos al Señor, ¿sí o no? Aquí, hermanos, no es que seamos perfectos. No es que no le vamos a fallar al Señor. ¿Entiendes? Todos, amados hermanos, de alguna u otra manera le fallamos al Señor. Pero andamos buscando la perfección. Esto tampoco, amados hermanos, es excusa para decir, bueno, como yo no voy a ser perfecto, yo voy a hacer lo malo. No, tampoco es así. No es licencia para hacer lo malo. Hermano, ok, fallamos, Señor, perdóname, y me aparto de eso. ¿Sí o no? Eso fue lo que le dijo el Señor a aquella mujer que iba a ser apedreada, ¿se acuerdan? Yo te condeno, vete y no peques más. Y así nos dice el Señor. Dijo, te perdono. ¿Entienden, hermano? Bueno, amado hermano. Entonces, amado hermano, esto es, hermano, un corazón quebrantado que llora. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron sus padres con los profetas. Vivimos en un mundo, hermanos, donde malo se le llama bueno, ¿no? ¿Sí o no? Predicar, amados hermanos, del Evangelio con la verdad y hablar la verdad del Evangelio, amados hermanos, muchas veces trae consecuencias graves. No solo en el mundo, sino dentro de la iglesia. ¿Entienden? Porque están aquellos que dicen, ay, ¿eso cómo predica así? Amados hermanos, pues, si así es el Evangelio, ¿qué quieren que prediquemos? ¿Quieren que prediquemos el libro de cómo se llama, de Calimán o qué? ¿Entienden? Miren, hermanos, desde que Cristo apareció y desde que Juan el Bautista apareció, ¿cuáles fueron sus palabras?
arrepentidos. O sea, los confrontó con el pecado. ¿Sí o no? Hermano, y cuando hablamos de confrontación con el pecado, quiere decir que nos dicen cosas que no nos van a gustar, pero que las tenemos que decir. ¿Entiendes? Porque es verdad que si te ama a su hijo, usted le dice, hijo, no te vayas para la calle porque pasan muchos carros, o lo deja que se vaya y lo atropelle un carro. ¿Verdad que no? Se le pone restricciones. De una manera Dios, amado hermano, porque nos ama, nos dice lo malo que estamos y nos pone restricciones. Y aunque eso malo parezca malo para nosotros, pero es bueno en sí para nosotros. Por ejemplo, amado hermano, Juan habla de los 10 mandamientos, habla de los mandamientos. Primera de Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. O sea, no son una carga para nosotros, hermano, cumplir con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te dice, no robes, nos quiere impedir que vayamos a la cárcel. ¿Sí o no? Cuando el Señor nos dice, no forniques, nos quiere impedir que seamos muertos por alguna enfermedad venérea. Cuando el Señor nos dice, no mates, nos quiere impedir que andemos huyendo. ¿Se entiende, amados hermanos? O sea, si analizamos la palabra de Dios, amados hermanos, es una bendición para nosotros. Y esto, hermano, lo entendía claramente el salmista, por eso decía en el Salmo 1, dice que en la ley de Jehová, hablando del hombre justo, del que verdaderamente ha nacido de Dios, de aquel que es de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, hermano, la palabra de Dios tiene que ser una delicia para el verdadero creyente, para el nacido de Dios, amados hermanos. ¿Entiendes? No es cuestión de que, ay, Dios es agua fiesta. No quiere que disfrutemos. No, amados hermanos, pues todo lo que tenemos que disfrutar ya está aquí en la palabra. Porque es un deleite, amados hermanos, vivir en obediencia. Mire, el salmista decía en el Salmo 119, en su verso 35, mal recuerdo, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mire, hermano, la verdadera libertad del ser humano no está en hacer lo que yo quiera, porque eso se llama libertinaje y es pecado. La verdadera libertad está, hermano, en obedecer la palabra de Dios. Porque cuando somos obedientes a la palabra de Dios, el mundo te va a señalar. El pastor carnudo te va a señalar. El hermano carnudo te va a señalar. Pero Dios te va a decir, bienaventurado mi hijo. ¿Entiendes? ¿O no le pasó eso a Cristo? Los líderes religiosos lo señalaron. El pueblo lo señaló. Pero el Señor dijo, Dios dijo, he aquí mi hijo, en quien tengo complacencia. Amén. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, necesitamos, hermanos, aprender estos principios. Que por hacer lo bueno, vamos a ser rechazados. Y tristemente dentro de las iglesias. Pues el mundo ya sabe que el mundo, sabemos que está en contra del evangelio y todo lo bueno. Pero es triste, hermanos, encontrar dentro de las iglesias gente, amados hermanos, que, o sea, te ven mal porque has hablado la verdad. No te quieren porque hablan las cosas como son. Y están ahí, amados hermanos. La Biblia, por ejemplo, ¿cómo llama? El apóstol Pablo le habla a Timoteo que en los posteriores tiempos verán hombres así. Y no está hablando por los del mundo, sino dentro de la iglesia. Y los vemos y los encontramos en las iglesias. ¿Entiendes? O sea, no podemos ser ciegos a esta realidad. La cuestión es, amados hermanos, que cuando sufrimos por causa del evangelio, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Ah, no, ya no predico. Ah, no, ya no vuelvo a la iglesia. Ay, Señor, porque hablo la verdad y todos me quieren, me tratan mal. No, el Señor dice, gózate. Puede que el mundo no te quiera, pero yo te quiero. Y si Dios no quiere, no. Tristemente, pues, no tampoco le llamo mal al mundo, pero cada quien traerá las consecuencias a su manera. Ok, entonces, hermano, el siguiente punto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, mira, hermano, el ser piadoso, como Dios quiere, no quiere decir, hermano, que nosotros vamos a callar la verdad. Ni que nosotros, porque, pues, ¿quién eres tú para juzgar? La Biblia dice, no juzgues, porque en lo que juzgas, condenarás a otros. Bueno, hay dos palabras que se llaman juzgar. Uno es un criterio personal que doy a hacer cierta cosa, y otro es el criterio que Dios ya ha dado de lo que se está haciendo. Por ejemplo,
Si tú le dices a tu padre que es borracho, se va a ir para el infierno, ¿lo estás juzgando? ¿O es lo que Dios ya dijo? Lo que Dios ya determinó. ¿Verdad que es lo que Dios ya determinó? Los borrachos, los vicios, los fornicarios tendrán parte ¿dónde? En el lago de fuego. Amado hermano. O sea, cuando tú hablas conforme a la palabra de Dios, y aunque parezca que te están señalando, bueno, Dios te está señalando, no es el que está hablando. Ahora, si yo me hago un criterio de algo que vi en ti, y digo, ay, ese hermano, y así, yo no conozco tu corazón. ¿Me entiendes? Ahí sí ya estoy juzgando mal. Y ese es el tipo de juicio que Dios espera que nosotros no hagamos. ¿Me entienden, amados hermanos? No es aquel juicio, hermano, que salga de nosotros. Aquel, amados hermanos, crítica que decimos, ay, ¿por qué el hermano hizo esto? Y que eso lo va a llevar al infierno, y que ya no. Esperemos que Dios revele el corazón de esa persona. Porque solo Dios conoce el corazón de esa persona. Nosotros no lo conocemos. Nosotros sabemos por qué lo hizo. ¿Entiendes? Amado hermano. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, cuando nosotros hablamos la verdad de la palabra de Dios, amado hermano, por muy dura que suene, amados hermanos, es de Dios y no nuestra. Bueno, cuando es palabra de Dios, amado hermano. Entonces, el ser piadoso, amado hermano, no quita el decir la verdad tal y como es. En Apocalipsis hay una iglesia, amado hermano, que era tolerante al pecado. Y por cuanto toleraba el pecado, Dios quitó su candelero de ella. Mire, amado hermano, usted puede amar a su padre, a su madre, a sus hijos, a su prójimo, pero hablemos las cosas claras. Digamos, le digo, estás haciendo mal, te va a ir mal en la vida, apártate de eso. ¿Entiendes? Aunque el hijo después diga, no, pues es que tú eres bien legalista. No es legalismo, hermano. Es un beneficio, hermano. Mira, hermano, Dios nos habla a todos, ¿no? Aquí no es cuestión de que Dios le está hablando a usted a través de mí, no, también me está hablando a mí. Amados hermanos, ¿entiendes? Entonces, hermano, yo agarro lo que, amados hermanos, es bueno. Bueno, en sí todo lo que es de Dios es bueno. Que agarro todo lo que es de Dios para mi vida. Le digo, Señor, ayúdame a aplicarlo. Soy débil, muchas veces fallo, y muchas veces pues hierro el camino, pero enderezo mis pasos. ¿No? Y confío en el Señor. Y el Señor me va moldeando. Muchas veces con pruebas, con tribulaciones, amados hermanos, con cosas, pero el Señor nos va moldeando. Por amor a nosotros. Ahora bien, hermano, si usted tiene un amigo, una persona que verdaderamente es su amigo, y usted le dice, tú eres mi amigo, ¿a poco no le dirá, mira amigo, si hace un paso más vas a caer al precipicio? O simplemente se calla y lo deja que caiga al precipicio. ¿Verdad que no? Porque un verdadero amigo no hace eso. ¿No? Entonces, cuando una persona se le acerca a usted, hermano, a mí, y me dice, estás haciendo mal, por lo que veo, no, hermano, y si es palabra de Dios, tú mismo. Porque ese es nuestro verdadero amigo. Amigo no es aquel, amados hermanos, que nos deja hacer lo que nosotros querramos. Aquel no, pues yo como le voy a decir, es mi amigo. No, yo no puedo hacer eso con mi amigo. Pues ahí él va a dar cuentas a Dios. Yo no le digo nada. Y teniendo yo autoridad para decirle las cosas, ¿no? Amados hermanos. Porque una cosa, amados hermanos, que yo no tengo la autoridad para decirle. Porque, amados hermanos, recuerden que hay rangos dentro del ministerio, ¿no? Está una oveja, está un pastor, y siguen ahí los rangos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló de 5 ministerios, ¿no? Pastores, profetas, maestros, y así sucesivamente. O sea, son rangos, hermano. Entonces, hermano, usted tiene un rango elevado, y si ve a su hermano hacer malo, pues, corríjalo, no se calle, porque de otra manera usted está participando de su mal. Y el castigo que recibirá él, también lo recibirá usted. Amados hermanos, ¿entienden? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Jesús es la piedad encarnada, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que Jesús cayó las cosas verdaderas que tenía que decir. Miren lo que dice, amados hermanos, el versículo 24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay, ese ay es un ay de dolor, amados hermanos, es un ay de aflicción. Entonces Jesús le dijo claramente a los fariseos,
vosotros sois sepulcros blanqueados. Jesús no pensó y dijo, ay no, ¿cómo le voy a decir? Ellos son los líderes del pueblo. Somos sacerdotes. Me tengo que quedar callado porque si no me crucifican. No, él fue bien claro. Hermano, y les digo las cosas tal y como son. Y no los estaba condenando, sino que ellos mismos se condenaban por sus actitudes. Hermano, el hecho de que nosotros hablemos la verdad, hermano, no estamos condenando a nadie, sino que nosotros, hermano, simplemente le estamos recordando lo que Jesús ya dijo en cuanto a los que serán condenados. ¿Entiendes? Ahora, vuelvo y repito, si me hago un criterio personal, muy personal mío, acerca de cierta actitud de nuestro hermano, bueno, ahí sí estoy condenado. Y son estas cosas las que tenemos que evitar. Pero cuando hablamos la verdad de la palabra de Dios, amados hermanos, no condenamos a nadie, Dios ya lo condenó. Ahora, nosotros estamos en la responsabilidad delante de Dios de serle fiel a quién? A Él. ¿Se acuerdan ya los discípulos que querían los fariseos que no hablaran sobre Jesús? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué es más conveniente? ¿Obedecer a los hombres? ¿Obedecer a Dios? Entonces yo le pregunto, ¿qué es más conveniente para nosotros? Tenerle temor a los hombres porque hay que dirán si yo hablo, o hacer lo que Dios demanda. Pues lo repito, no vamos a tener amigos, amados hermanos. No, a muchos no les vamos a gustar, pero amados hermanos, lo que está escrito está escrito. Amén. Y no podemos hacer nada. ¿Entiendes? Bueno, amados hermanos, dice el versículo 27, pero a vosotros, óyame, pero a vosotros que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. El hecho, amado hermano, que nosotros hablemos la verdad y le digamos a la gente tal y la circunstancia, la Biblia nos enseña de nuestra conducta humana, amados hermanos, de cómo tenemos que cambiar. No quiere decir que nosotros odiemos a esas personas, ¿sí o no? Amados hermanos, porque nosotros le decimos las cosas porque les amamos. Usted le corrige a su hijo, ¿por qué? Porque le ama. O lo corrige simplemente por capricho. Bueno, hay uno que corrige a sus hijos por capricho, ¿no? Ay, es que este hombre me trató mal, pues. Órale, con este me desquito. Pero no es así, amados hermanos. ¿Entiendes? Amados hermanos, nosotros amamos a esas personas. Por ejemplo, hay líderes, amados hermanos, dentro del concilio que, amados hermanos, pues son líderes en ella, para ellos mismos. Pero para muchos ya no son líderes. Pero no es que los odiamos, les seguimos amando. Pero decimos simplemente, no eres mi líder, no llenas las cualidades de Cristo para ejercer un liderazgo. ¿Entienden, hermanos? Y no es que los estemos odiando, vuelvo y repito. Los amamos y oramos por ellos, para que el Señor los convierta. Amados hermanos, ¿entienden? Porque son cristianos y no cristianos. Amados hermanos. Bueno, amados hermanos. Dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Miren, amados hermanos, la ética cristiana va más allá, amados hermanos, de simplemente amar. El amar, amados hermanos, es un sentimiento, ¿sí o no? Entre nosotros los seres humanos. Pero para Dios no es un sentimiento, para Dios, amados hermanos, es algo voluntario. Algo, amados hermanos, que se tiene que cumplir sí o sí. ¿Entiendes? O sea, el Señor nos dice, amen a vuestros enemigos. Aquí no es que, yo tengo el deseo de amarlo. El Señor te dice, ámalo, aunque no lo ames. No es cuestión de que te salga un sentimiento de amor. No, tienes que amarlo. Es como el matrimonio, ¿no? Nos casamos enamorados, pero con los años, pues, ya uno está poniendo gordo, como hermano. Y pues la señora también está poniendo gordo. Y después decimos, ay, yo ya no te quiero. Es que no es cuestión de que yo te quiero, o si te quiera. Es cuestión de que hay una voluntad mía amarte. No es que el sentimiento, ay, es que yo ya no te quiero. No. ¿Entiendes? Esto es una obligación delante de Dios por la promesa que dice de amarte. Me gustes o no me gustes ahora. ¿Entienden, hermano? Bueno, entonces, más hermano, el Señor dice, amen a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrezcan. El amor es un sentimiento, pero hermano, este amor de amar a nuestros amigos va más allá. Dice que tenemos que hacerle el bien. O sea, hermano, actuar con ellos de una manera correcta. No simplemente decirle a Dios te bendiga, Cristo te ama. No, amado hermano. ¿Qué digo? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Amén. Si tiene sed, dale de beber. Amén. Porque haciendo estas cosas, aguas de fuego amontonarás. O sea, si no se arrepiente, sobre su cabeza. ¿Entienden, hermanos?
Aquí la cuestión de que, bueno, tengo que amarte porque la Biblia dice, no, va más allá de eso. Bueno, el amor, son acciones, son actitudes que tenemos, amados hermanos, que ejercer. Por ejemplo, Jesús dijo, si te dan en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Si te obligan a cagar por una milla, ¿qué tienes que hacer? Dos. Si te quitan la túnica, ¿qué tienes que hacer? Darle la capa, darle la túnica. No, ¿ve? O sea, esto va más allá, amados hermanos, de lo que muchas veces podemos soportar. Pero recuerden que Jesús lo soportó por nosotros. Y si decimos que nosotros tenemos que ser a la imagen de su Hijo, esto quiere decir que nosotros también tenemos que actuar de esta misma manera. ¿Entiendes? Bueno, dice, bendecida como maldicen, orar por los que os calumnian. Aquí la calumnia significa, amados hermanos, que alguien está hablando mentiras de ti, no verdades. ¿Entiendes? Aquí no es cuestión, amados hermanos, de que me están hablando a mí porque yo soy un ratero. Y pues como nadie me mira, pues yo agarro lo que no es mío, pero alguien me vio y ahora le tengo, hermano, no se acerque con él porque lo va a dejar. Ni le prestes, porque no paga. Eso no quiere decir que lo está calumniando, no. Está hablando la verdad de usted. Calumnia, hermano, es cuando se habla mentira acerca de usted. ¿Entiende? Vamos, hermano. Bueno, dice, al que te hiera la mejilla, bueno, como que le da dirigida, preséntale también la otra. Al que te quita la capa, déjale también la túnica, no se lo neguéis. Mira, este principio, hermanos, si el mundo lo aplicara, salvaría muchas vidas. ¿Sí o no? Porque hay gente, hermanos, que ha muerto por un celular, por $20, por una cadena. Más o menos, si alguien llega y te quiere asaltar, pues déjate. Mátalo ahorita porque no lo hagamos. Y eso, mamá, nos lo va a proteger a usted de que le suceda algo malo. Pero muchas veces nos estamos aferrando a cosas que nos quitan la vida. ¿Cómo que yo tengo mi celular? No es que el iPhone 21 costó $1,000. No te lo doy. ¿Cuánto? Yo me lo quito. ¿Se entiende, mamá? O sea, necesitamos ser razonables. Estas cosas Jesús las enseñó para evitar este tipo de percances. Dice, cualquiera que te pida, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, cualquiera. Cualquiera aplica, ¿no, hermanos? Aquí hay personas que teniendo piden. Porque hay gente que tiene y pide, pero pide porque no quiere gastar de lo suyo. O también aplica a aquellas personas que, ¿sabes tú? Que si le das es para hacerse mal a sí mismo. ¿Verdad que no? Vamos a hacerlo. Por ejemplo, el proverbio dice, no seas muy justo, porque te vas a destruir. O sea, hermanos, necesitamos, en este punto, si necesitamos, hermanos, hacer una crítica a quién le vamos a dar. ¿Con qué propósito estamos dando? Si al quien le estamos dando está recibiendo un beneficio, ya sea espiritual o material, o simplemente estamos dando porque hay un vicio que él necesita suplir. Amado hermano, ¿entiendes? Entonces, aquí no es cuestión, hermano, de que le vamos a dar a cualquiera, sino, amado hermano, al que verdaderamente lo necesite. ¿Entiendes? Bueno, dice, y al que tome lo que es tuyo, ¿qué dice? Bueno, hermano, si usted ha tomado dinero que no es suyo, no vaya a contar versículos de hermano y ande, bueno, mire que es la Biblia que no te lo tengo que devolver. Bueno, usted es cristiano, pague. ¿Ok? Amado hermano, y si se pasó del tiempo que tenía que pagar, dice la Biblia que hay que pagar retribución, o sea, un poco más. Amado hermano, ¿entiendes? Porque podemos tomar este versículo y decir, bueno, hermano, usted me prestó $1,000, pues la Biblia dice que usted no tiene que perdonar esa deuda. Sí, bueno, hasta cierto punto. Si usted tiene, hermano, y no lo necesita, hermano, está bien, ¿qué hace, hermano? Pero si sabe que aquel tiene y ha recuperado la pérdida que tenía y usted lo necesita, pues se lo tiene que dar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, hermano, son cosas que necesitamos, amado hermano, aprender. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer con ellos. Este es conocido como la regla de oro. Amados hermanos, ¿qué es lo que espera usted de su prójimo? Pues no haga usted lo mismo con su prójimo. ¿Entiende?
Y si su prójimo no hace lo mismo que usted, pues usted sigue haciendo lo mismo. En el sentido de lo bueno. Porque, hermanos, no todos son agradecidos. No todos le van a dar una sincera palmada en la espalda. No todos sinceramente le van a estrechar la mano. ¿Entienden? Pero con todos tenemos que seguir haciendo con ellos lo que Dios demanda, lo bueno, amados hermanos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí es mi problema. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacer todo lo que digo? Amados hermanos, es algo muy importante. Jesús nos está advirtiendo que el hecho de que vengamos a la iglesia, el hecho de que cantemos, prediquemos, enseñemos, oremos, amados hermanos, el hecho de que yo tenga un cargo dentro del ministerio, no es una seguridad, amados hermanos, de que yo sea salvo. Mateo, amados hermanos, dice en el 7:21 que para ser salvo necesitamos hacer la voluntad de Dios. Se llama obedecer su palabra. El Señor dijo en aquel día, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice que la respuesta del Señor dijo, y nunca os conocí. ¿Cómo? Estaban en la iglesia, predicaban, enseñaban y el Señor nunca los conoció. Hablan de Jesucristo. ¿Cómo así? Bueno, la palabra conocer ahí, hermano, nos lleva ya al Génesis, capítulo 4, cuando dice, y conoció Adán a su mujer Eva. Ese conocer era un conocer ya más profundo. O sea, es como la pareja, ¿no? Cuando se casan. Cuando andan novios, pues medio nos conocemos, ¿no? Estamos con todos siempre risueños, bien amorosos. Ya cuando nos casamos, pues órale, ¿dónde está el amor? Y ¿entiendes, hermano? Y toda la promesa que nos hacen, ¿no? Como hacemos, ¿entiendes? Entonces, pero ya cuando nos casamos hay una intimidad, ¿no? Y nos conocemos más profundamente. ¿Sí o no? Entonces, el Señor dice, nunca os conocí, o sea, nunca tuvieron una intimidad profunda con el Señor. ¿Entiendes? Nunca, amados hermanos, verdaderamente conocieron al Señor, ni se dejaron conocer por Dios. Amados hermanos. La Biblia es bien clara, amados hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Amén. Amados hermanos. Con Dios no hay que jugar, amados hermanos. Y les anda jugando con nosotros. Pero con Dios nosotros no podemos jugar. No podemos jugar más. Dios nos conoce internamente. Mire, Dios sabe, hermano, qué tan sinceros somos en las cosas que hacemos. ¿Entiende? Muchas veces, hermano, hay gente que va a la iglesia porque quieren aquietar su conciencia. Pero la iglesia no es para aquietar la conciencia. La iglesia es para decir, Señor, perdón. Lo hice y no lo volveré a hacer. Y no lo volveré a hacer. ¿Entiendes, hermano? Porque si venimos a quitar la conciencia, hermano, simplemente estamos jugando con Dios. ¿Saben, hermano, que el pecado tiene consecuencias tarde o temprano? Podemos pecar, hermano, continuamente. Y vemos que, bueno, Dios siempre nos está hablando, pero no estamos haciendo caso omiso. Llega un momento, hermano, que el pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Y consecuencias trágicas. Y es eso lo que Dios quiere evitar en nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Por eso, hermano, cuando nosotros cerremos el blanco, vengamos delante del Señor diciendo al Señor, perdóname. Porque de otra manera vendrán consecuencias trágicas. Mire, David pecó, ¿no? ¿Se acuerdan? Tomó una mujer que no era de él. ¿Sí? Amén. Amados hermanos. Entonces, dice, supuestamente entre los estudiosos, dice que David por un año cayó. O sea, no lo dijo nadie, no lo contó. No solo tomó la mujer, sino mandó a matar al esposo. Pero David, amados hermanos, sentía que dentro de él se iba secando. Por eso él escribe en el Salmo 51, verso 12, si mal no recuerdo. Dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Amén. Por cuanto David no había confesado ese pecado, amados hermanos, delante de Dios, él se estaba secando y el gozo de su salvación se había perdido. Y ya no sentía gozo. Por buscar a Dios, por estar en la casa de Dios. Manuel caminaba, amados hermanos, y tristemente. Y no solo eso, amados hermanos, sino que fue confrontado por el profeta Natán y le dijo, por cuanto eso hiciste, desde ahora no se apartará la espada de tu casa. Y vemos cómo Absalón fue muerto, Amón violó a su hermana Dana y empezaron entre ellos a matarse. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que evitemos. Mire, si David hubiera comenzado ese pecado desde el principio, nada de eso hubiese acontecido.
pero por cuanto lo cayó, lo que le vino. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Hermanos, como seres humanos, pues, erramos el blanco muchas veces. Pero Dios quiere que nos apartemos de eso. Que vengamos delante del Señor, perdóname. Para concluir, amados hermanos, no, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, indicaré quién es semejante. Obviamente, todo aquel que viene al Señor, oye sus palabras, las oye y las hace. Este es el primer principio. Y las hace. Vamos, hermano. Dice, semejante es al hombre que edificó su casa, cavó, hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, ríos, ímpetus contra aquella casa, pero no la pudieron mover porque estaba fundada. Amados hermanos, el hecho de que nosotros seamos obedientes y fieles a la palabra de Dios, eso no quiere decir que no vayan a haber conflictos en nuestras vidas. Mire, Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras y las raza está hablando de un creyente fiel en todo. O sea, como dice el Salmo 15, un hombre íntegro. Son los íntegros que van al cielo, hermano. El Salmo dice, el salmista pregunta, Señor, ¿quién subirá y quién irá a tu lugar santo? La respuesta divina dice, el íntegro de corazón. O sea, que, hermano, que a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo. A lo negro es negro y a lo blanco es blanco. Aquí no es que porque mi compadre, mi comadre, no, aquí, no. Le llama las cosas tal y como son. Amados hermanos, el hecho, hermano, que nosotros tengamos esa actitud, no quiere decir que no nos vaya a venir cosas malas. Recuerden, hermano, que tenemos tres enemigos, ¿no? El mundo, Satanás y nosotros mismos. Bueno, nada, tal vez estamos hablando un poquito más de eso. Vamos, hermano. Entonces, hermano, son estas cosas, hermano, que aunque andemos fieles, van a venir consecuencias a nuestra vida, van a venir cosas trágicas porque vivimos de un mundo imperfecto. ¿Entiendes? Pero ante todo lo que venga, hermano, el Señor promete que estaremos firmes. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es la verdad, es Jesucristo. Amado hermano. Pero ¿qué pasa con aquel, amado hermano, que le da miedo decirle al compadre que es un borracho? O aquel que le da miedo decirle al hermano, tú andas mal, corrígete. Miren lo que dice, versículo 49. Más que el que oye y no hizo, oigan bien, el que oye y no hizo. O sea, cuando usted y yo, amados hermanos, oímos la palabra de Dios, no tenemos excusa delante de Él, amados hermanos, para hacerlo bueno. Aunque nos podemos excusar, pero delante de Dios, amados hermanos, cuando estemos delante de Él, amados hermanos, no nos vamos a poder excusar. Porque tuvimos la luz de la palabra de verdad y no la quisimos hacer. Dice, mas el que oye y no la hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, oigan, ya no fue roca, sobre la tierra, sin fundamento central, la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. Aquí, amados hermanos, no nos creamos nosotros que nosotros somos los bendecidos de que solo a nosotros nos vienen las pruebas. No. Aquí vemos dos tipos de edificadores, el mundo y la iglesia. Y a los dos les vino las mismas pruebas. Aquí no es cuestión de que, desde que vine cristiano, solo son problemas, ¿no? Siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que cuando no éramos cristianos, pues hacíamos y deshacíamos. Pero ahora en Cristo, pues tenemos que tener un orden cuando vienen las cosas. Amados hermanos, dice que a los dos les vino la misma prueba. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? Con el que hoy no las hizo. Dice que fue grande su ruina. Y la casa, hermano, que habla aquí es de nuestra vida espiritual. ¿Entienden? Entonces, Dios desea que nosotros, amados hermanos, busquemos el principio de la piedad. Y que día a día busquemos, amados hermanos, siempre hacer lo bueno. No es fácil, amados hermanos, tenemos un enemigo que es nuestra carne. Aquí no es culpa de Satanás ni del mundo. Somos nosotros mismos, amados hermanos, que es nuestra carne que no quiere ser libre. Recuerden que hay una ley que se revela contra la ley de Dios, ¿sí o no? La ley de nuestros miembros. Están en contra de la ley de Dios y que dicen, no, yo no quiero. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la palabra? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para que no se enoje? ¿Para qué ayunar? ¿Entiendes? Pero hay también la ley de Dios en nuestro espíritu, que a través de nuestro espíritu que dice, necesito orar, necesito leer, necesito ayunar.
Entonces, amados hermanos, recuerden, amados hermanos, que Dios desea que nosotros, amados hermanos, seamos piadosos. A fin de cuentas, amados hermanos, este es, ¿cómo se llama? La finalidad de la vida cristiana, la piedad. Amados hermanos, podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero si no hay piedad, amados hermanos, estamos fritos. ¿Entienden, amados hermanos? Porque aquí no es simplemente oír y no hacer, sino es hacer, oír y hacer. Por eso, amados hermanos, Lucas, en el libro de los Hechos, pone este principio. Mire, Jesús dijo todas las cosas, pero él las hizo. Amados hermanos. Y Lucas repite el principio, hermano, en Hechos 1:1. Dice en el primer tratado, por Teófilo, que hablé acerca de las cosas que Jesús hizo y enseñó. ¿Entendemos el orden? El Señor primero las hizo y después las enseñó. Nosotros muchas veces hacemos al revés, ¿no? Las enseñamos y se me da la gana las hago. Pero el cristiano, amados hermanos, que verdaderamente practica la piedad, las hace y las enseña. Amén. Así que, amados hermanos, sigamos adelante. Dios les bendiga y dejamos a nuestra hermana. Sí, Amén. Gracias le damos a nuestro Señor, hermanos, por esta palabra que el Señor nos ha dado esta mañana. Amén. Espero, hermanos, que esta palabra la pongamos en práctica, quede en nuestros corazones y que el Señor nos ayude. Amén. Pues esta hora, hermanos, hemos concluido este culto de escuela dominical. Les invito a ponernos de pie para quedar despedidos. Hagamos una oración para que el Señor nos lleve con bien a nuestros hogares. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre bendito, por esta, Señor, enseñanza que nos diste, que nos trajiste esta mañana, Padre. Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre nos hables, Señor, a través de tus hijos, Señor, de tus elegidos que tú has puesto en este lugar, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevarnos esta palabra y no solo, Señor, escucharla, sino hacerla, Padre poderoso. Te pedimos de tu bendición a cada uno de nosotros esta hora. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Llévanos con bien, Padre, a los lugares donde nosotros andemos, Señor. Y nos ayudes también, Señor, siempre a regresar, a estar aquí en tu casa por la tarde, Padre. Te pedimos, Señor, por cada una de nuestras familias, Señor, las cuides, las protejas, las bendigas, Padre poderoso. Por nuestros hijos, Señor, por cada uno de estos niños que están aquí, Señor, en tu casa. Te pedimos, Señor, también por nuestros alimentos que vamos a consumir este día, esta tarde, hermano. Padre Santo, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este receso, Padre, para poder regresar aquí, Señor, en la tarde, para darnos otra nueva bendición, Padre, que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre poderoso, siempre en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.